Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los miembros del Grupo de Antropología de la Alimentación. Gracias por seguir viendo entrevistas entre mesas. El día de hoy tenemos en nuestra segunda entrevista de la segunda temporada a Rogelio León. Rogelio León es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina y tiene una maestría en agronegocios por la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima. Se dedica a actividades de financiamiento de proyectos agrarios en una entidad bancaria. Ha publicado 2 libros, uno de ellos fue Food Revolution, que él publicó en esta página y que llamó poderosamente la atención de varios mexicanos que quisieron adquirir este ejemplar. En este libro, pues Rogelio se dedica a recoger todas las reflexiones que él tuvo una vez salió de Lima y recorrió Perú y principalmente los Andes peruanos, que le dieron una perspectiva diferente de la producción de alimentos. Por último, Rogelio León nació en un centro poblado de los Andes peruanos, es hijo de agricultores de subsistencia, siempre la ha tenido difícil, pero nunca ha pasado hambre. Es amante de la naturaleza y los paisajes. Como ingeniero agrónomo ha trabajado en entidades públicas y privadas, viaja constantemente y siempre está en contacto con productores y la noble tarea de producir alimentos. Es un optimista y soñador y suele salir a correr después del trabajo, según dice, para pelear con sus miedos y sentir al aire silbar por sus orejas. Muchísimas gracias, Rogelio, por aceptar esta invitación de entrevistas entre mesas. Nos agrada muchísimo que podamos tener un entrevistado de estas calidades y sobre todo de esta nacionalidad. Conocemos, a veces los que estamos en el norte conocemos muy poco de lo que pasa en Sudamérica y los que estamos en Sudamérica conocemos muy poco de lo que pasa en Centroamérica y en México principalmente. Buen día, Liliana. Un saludo fraterno a todos los miembros del grupo y a los que tengan acceso a esta grabación. Sí, realmente ha sido un choque grande, pero cuando vas creciendo a veces no te das cuenta. Para los que no tienen la oportunidad de conocer Lima, realmente Lima es un desierto. Vivimos rodeados de arenales y el clima en verano tiende a ser agreste. Y una de las características que diferencia a las personas que tienen muchos recursos de los que tienen poco es básicamente el acceso a áreas verdes. Y nosotros, yo en particular, con mi familia, vivimos en una zona periurbana, alejada de la ciudad. Entonces, parte de nuestras actividades, dentro de nuestras actividades de distracción, era tener un jardín y entenderán que cultivar un jardín, cultivar una huerta en condiciones de desierto, con un suelo infértil, con bajo acceso a agua, es tremendamente difícil. Y producto de esto, a mí se me ocurrió cuando era niño la idea de encontrar una profesión que se asocie a producir alimentos, que tenga la capacidad de utilizar la ingeniería y el conocimiento para hacer de estas zonas agrestes una oportunidad, una zona que pueda permitir generar y producir alimentos, no solamente para mis familiares, ¿no? Sino también para la gente, para mi entorno, que creo yo que ese es el rol que tenemos los productores de alimentos, dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar en el grupo, en la población. Y Rogelio, ¿cómo empiezan a hacer estos viajes a lo largo del Perú? Digamos, tú sales de Lima y a qué zonas del Perú empiezas a llegar y empiezas como a notar estas dificultades que tienen los productores de alimentos. El Perú es un país megadiverso, tenemos muchos pisos ecológicos altitudinales y tenemos 3 regiones notablemente marcadas. Tenemos la costa, tenemos la montaña que nosotros llamamos sierra, los Andes, y tenemos la selva. Eh, yo he tenido la oportunidad de viajar por casi todo mi país gracias a los trabajos en los que me he desempeñado. Uno de los primeros trabajos que tuve fue precisamente en una entidad bancaria. No era para evaluar créditos, no era para evaluar proyectos. Mi trabajo consistía en evaluar el riesgo agroclimático de los créditos a los cuales nosotros estábamos expuestos. Entonces, lo que yo tenía que hacer era viajar por todo el país, conversar con agricultores, identificar los riesgos, medirlos y meter esa medición dentro de nuestros esquemas de evaluación de créditos.
Con esto viajé por lo menos durante 3 años y vi realidades totalmente distintas. Agricultores grandes, pequeños, bien cubiertos, expuestos, con recursos y sin recursos. Todo esto me permitió ver que nuestro país, el Perú, no solamente es diverso en cuanto a pisos ecológicos, sino también es diverso en cuanto a realidades productivas y que cada uno tiene una pelea para producir esto, ¿no? Los alimentos. Nosotros en toda la franja costera, el Perú, en particular Lima, que concentra casi el 30% de la población del país, que es el eje económico por excelencia del Perú, no tiene abastecimiento natural de alimentos. Tenemos algunos valles cercanos, pero no abastecen toda la demanda. La gran demanda de alimentos, frutas, verduras, principalmente tubérculos, vienen de la zona de montaña, la zona de los Andes. Y esta zona, si bien es cierto, tiene las condiciones para producir, no tiene el tamaño suficiente para poder tener una agricultura a gran escala que les permita a los agricultores pues tener mayores ingresos. Entonces, una limitación que tienen ellos es el tamaño del área disponible para producir, y lo segundo es que el agua también es un recurso que no se puede controlar. No tenemos sistemas de riego, dependemos mucho del riego por lluvia, y en un entorno de cambio climático eso hace tremendamente difícil producir. Y digamos, el Estado no promueve como ciertas políticas para que los pequeños o medianos agricultores no tengan que recurrir necesariamente a créditos, sino que el Estado les provee de alguna manera tecnificación, digamos, en algo como tan fundamental como la tecnificación de riego. ¿No podría ser de pronto una política pública del Estado peruano? Tenemos experiencias, pero no es suficiente. Somos un país grande, grande y pequeño a la vez. Pequeño en comparación a otros países, pero somos grande en cuanto a amplitud geográfica en nuestros entornos, en nuestro propio país. Otra limitación grande que tenemos es que los centros poblados todavía no tienen el acceso suficiente, ideal a las ciudades. Las carreteras no están en buen estado, las comunicaciones, el internet, la señal telefónica. A veces hay zonas donde no tenemos ese acceso. Entonces, el Estado ha intentado desarrollar, tratar de maximizar su amplitud en cuanto a proyectos de desarrollo, pero aún tenemos problemas muy estructurales que hay que corregir, que no solamente están ligados a la agricultura, sino están ligados al acceso a oportunidades integral, no solo los que producen alimentos, sino a los que en el entorno rural en general tienen negocios, proyectos que tratan de aprovechar el medio ambiente, el entorno donde se desenvuelven, ¿no? Rogelio, yo quisiera ahora preguntarte por tu libro, básicamente. Tú recoges un par de reflexiones, o más bien todas las reflexiones que tienes a partir de tus viajes por el Perú, y decides escribir este libro que se llama Food Revolution, a partir de justamente las reflexiones y de los trabajos investigativos que tú haces con los productores de alimentos. Cuando escribí el libro, o antes de escribir el libro, ya había escrito uno antes. Era un libro que estudiaba el desarrollo de la industria de la floricultura en 3 países de 3 continentes distintos. Era más como un caso de estudio, era más como ser un narrador de una historia ya escrita, ya construida, ¿no? El mercado era muy pequeño para ese libro, se vendió, pero pues ahí nada más quedó. Era muy enfocado a los que estaban metidos en la industria de las flores y todo esto. Cuando terminé de escribir ese libro, no me sentí que haya hecho una contribución importante a la sociedad, que haya hecho una contribución importante a las personas a las cuales yo me debo, que son los productores de alimentos. Entonces, en el camino empecé a leer algunos libros que destacaban la importancia de la civilización en el desarrollo de nuestras sociedades. Y en uno de esos libros indicaron que la civilización nació en el momento exacto en el cual nosotros empezamos a cultivar alimentos. Cuando pasamos de ese cambio de ser cazadores-recolectores a ser productores de nuestros propios alimentos. Esa esencia, esa capacidad de dominar hizo que también nuestro ser, nuestro subconsciente cambie significativamente. Entonces, cultivar alimentos también hizo que nos cultiváramos como seres humanos. Esa reflexión me pareció tan interesante que dije que era necesario hacer un libro que enfoque más esa idea,
que trate de desglosar esas ideas y empiece a ser una fuente de consulta para poder entender que realmente esta industria es tan necesaria para nuestra humanidad. Si bien es cierto, es una actividad muy antigua, producir alimentos es casi tan antigua como nuestra historia, el detalle es que al día de hoy no ha dejado de perder vigencia. Tenemos mucha tecnología, tenemos innovaciones que crecen cada día, la digitalización, por ejemplo, es un mundo totalmente nuevo, pero a pesar de todo este desarrollo, alimentarnos nunca va a dejar de ser necesario. Eh, ¿Qué deberíamos hacer para mejorar nuestra relación con los productores de Yo alimentos? diría que mayor protagonismo para los alimentos, mayor protagonismo para los productos frescos, mayor protagonismo para estos alimentos que te hacen bien. Los smart foods, los social foods, los special foods, los functional foods. Todo este nuevo esquema que tiene la industria, que tiene el mercado, gracias al input que los jóvenes están generando a través de los contenidos, a través de sus exigencias, va a hacer que la industria cambie significativamente. Yo más que encontrar una relación directa de productora a consumidor final, yo lo que diría es que los nuevos compradores empiecen a valorar las características intrínsecas del producto. Dejar de pensar que la comida es solo para llenar la barriga y empezar a pensar que la nueva comida, la nueva alimentación del mundo, del futuro, está relacionado con salud, está relacionado con bienestar. Y si pagas por salud y bienestar, no vas a pagar poco, deberías pagar lo que realmente corresponde. Dentro de eso también estará la simplificación de las cadenas, reducir los pasos que pasa el producto de mano en mano para que llegue al consumidor final, pero todo eso es una consecuencia de un cambio de percepción, de una filosofía distinta desde el momento en el que adquieres el producto, desde una exigencia diferenciada, ¿no? Toda Latinoamérica es reconocida por ser cuna de productos de la biodiversidad. En mi país, nada más, nosotros tenemos una gran cantidad de papas, diferentes variedades, con diferentes características. Y estas características, el mercado hasta hace unos años no lo valoraba, porque el mercado masivo se enfocaba en la uniformización, un solo tipo de papas, un solo tipo de tomates, una sola forma de paltas, una sola forma de uvas o muy poca diversidad de uvas porque el mercado era muy estándar. La estandarización es buena porque te permite homogenizar fechas, calendario donde se produce, la forma como lo consumen. Entonces, simplifica, es bueno simplificar, pero esta simplificación masiva hace que perdamos mucha de la biodiversidad que tenemos en nuestros pisos ecológicos. Entonces, esta nueva especialización que yo digo como cambio de filosofía va a hacer que los mercados también empiecen a valorar estos productos de la biodiversidad. Y ya se está dando, por ejemplo, yo tengo colegas de la universidad que ahora venden papas de distintas variedades con cosechas especiales, como si fueran productos de alta gama y se comercializan vía internet y llegan a los mercados más exigentes, a restaurantes top. Entonces, están buscando ya ese producto especial que la biodiversidad permite. Al hacer esta valoración, haces que ese mercado no se extinga y el productor que hace este tipo de papas siga produciendo, que sus hijos, al ver que hay un futuro ligado a esto, también quieran producir y con esto mantener esta biodiversidad por el tiempo. Yo creo que nuestra biodiversidad de productos no puede guardarse en un banco de semillas, netamente. Ujú. Esta biodiversidad se tiene que mantener y para que se mantenga no puede depender de subsidios, tiene que depender del mercado. Es por eso que es tan importante que el mercado actual y los consumidores cambien su relación con los alimentos. Está bien consumir productos que son estándares, pero no está mal darse un gusto, no está mal apoyar la biodiversidad, no está mal, por ejemplo, apoyar distintas cepas de cacao que tienen características distintas, distintas cepas de, por ejemplo, café, para, no sé, ver diferentes variedades, sabores, características, texturas, experiencias. Entonces, esa especialización más la experiencia va a hacer que el consumidor
genere una revolución increíble en el campo. Yo quisiera preguntarte ya si hay posibilidades de que las personas que estén interesadas en tu libro puedan acceder a él, bien sea comprando el ejemplar en físico o accediendo a alguna página donde lo puedan descargar. Es una buena pregunta. Tenemos libros físicos, todavía no hemos podido enviar a otros países. Yo tengo pensado posiblemente viajar este año, si Dios lo permite, a México. Podríamos ahí coordinar, de repente hacer una pequeña reunión. Pero hace unos días la editorial me ha dado la posibilidad de distribuir a mi libre albedrío la versión virtual. Estamos trabajando ahorita en un EPUB para poder distribuirlo como un ebook, pero también tengo PDF, porque yo creo que el conocimiento hay que difundirlo. A veces las limitaciones geográficas no nos lo permiten. Entonces yo podría, por el momento, hasta que saquemos el ebook, yo podría pasarle a los que estén interesados la versión en PDF del libro a libre costo, ¿no? Yo solo les pediría que me puedan agregar a mi Instagram, me escriben por ahí y coordinamos para poder trasladarles el PDF. Muchísimas gracias de verdad, Rogelio, por participar en estas entremesas. Gracias a ti, Liliana, gracias por la oportunidad. Me he dado cuenta que tenemos el mismo apellido. Sí, así es. Que estés bien. Gracias.